tratando de aprovechar este espacio, decidimos incluir este tema a propósito de cómo la etiología o el origen de la enfermedad influye en la fibrogénesis hepática, pero lo que más nos importa ahora es la posibilidad de revertir ese proceso. Como ustedes bien saben, la fibrosis es la consecuencia de un proceso reparativo que busca curar una lesión. El mejor ejemplo es la piel, y la consecuencia de esa lesión es el depósito de un material que tiene un propósito curativo, que es la matriz extracelular, la colágena y todo lo que implica esto al punto de llevar a la cicatrización. El hígado usualmente se regenera después de un insulto hepático y ocurre de manera regular a lo largo de la vida de un ser humano. Pero cuando este daño e inflamación son persistentes, progresa esta lesión y la regeneración deja de ser un fenómeno natural y se convierte en un proceso anormal, provocando la fibrosis con la cual ustedes y yo tenemos que estar lidiando. Esta lesión progresiva termina en el hígado cirrótico. Las células ya no funcionan, se forman cicatrices, lo que aprendimos en la escuela de medicina como nódulos de regeneración, y desafortunadamente hay una distorsión en la circulación y en la hemodinamia natural del hígado, y esto perpetúa y además determina las complicaciones que vemos en los pacientes. ¿Cuál es el propósito de estos minutos? Revisemos cuáles son los conceptos que hay a propósito de la fibrosis hepática. ¿Qué elementos? Algunos los conocen bien, otros los vamos a revisar juntos, que determinan el inicio, la progresión, pero lo que más nos importa, y que yo lo veía hace, ya no voy a decir los años, pues sí, son como 30 años, cuando el doctor David Kersenovich firmó su artículo en la revista médica, el New England Journal of Medicine, de la posibilidad de resolver la cicatrización. 30 años después, empezamos a entender un poco el cómo. Explorar el papel de los factores causales. No es lo mismo atender a un paciente cuya causa es una enfermedad viral. Felizmente hoy, las drogas de las cuales ya tenemos acceso pueden modificar y detener un proceso destructivo, pero no así en otras enfermedades. Y hace un rato, cuando escuchábamos la ponencia del doctor Bernal a propósito del hígado graso, ese es un buen ejemplo de lo complejo que va a ser querer resolver este tema. ¿Y cuál es la evidencia de la reversibilidad? Hay ciencia que documenta que la lesión cicatrizal avanzada en un paciente cirrótico puede revertir. ¿Por qué ocurre la fibrosis? La cirrosis hepática es el resultado de una célula de la cual estaré platicando, que se llama la célula estelar. Y participan un montón de cosas. Ustedes pueden ver ahí que hay un factor que se llama transformante o de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, en contra de nosotros, porque eso es lo que define la cicatrización. A nuestro favor, las metaloproteinasas, pero desafortunadamente hay sustancias que inhiben su acción y limitan la reparación o la disolución de las cicatrices. Hoy se ha hablado de microbiota. Es importante entender el papel clave que tiene en el entendimiento de la enfermedad cirrótica, al menos en el paciente con hígado graso no alcohólico, y la relación que tienen las bacterias gram negativas a nivel del intestino y los lipopolisacáridos, que son percibidos por un sistema inmune primitivo que nos defiende y nos defiende muy bien, en donde hay una serie de receptores que se llaman receptores tipo TOL o tipo herramienta, sería la traducción en castellano. Lo que ustedes ven en esta diapositiva es la secuencia de la historia natural. En la parte izquierda, la lesión producto de una enfermedad viral, el abuso en la ingesta de alcohol, el hígado graso, etcétera, en donde a lo largo de 50 o 5 años, y esto es algo que se ha visto, y todos tenemos anécdotas de pacientes que en poco tiempo desarrollaron la enfermedad cirrótica, en donde participa la genética y otras cosas en el ambiente, marcadores epigenéticos que definen el desenlace de una enfermedad.
Y lo que acaba de platicarme Luis, porque tuvo que ir a ligar a un paciente, pues las consecuencias de la enfermedad, la hipertensión portal y la falla hepática. Que esta es una enfermedad reversible, lo primero que hay que definir es que puede regresar y que un paciente con cirrosis ya establecida tiene desordenada la arquitectura y pérdida de la función celular y el proceso reparativo es aberrante. Pero de esa etapa a regresar, como dice la diapositiva, a la resolución, implica remover la causa subyacente y esto creo que es el mensaje más importante de la charla. ¿Qué hay que defina la eliminación del factor causal? Y ustedes lo viven todos los días con los alcohólicos y los obesos. Y curiosamente la hepatitis B y la hepatitis C van a ser padecimientos que ustedes y yo vamos a gratificantemente observar que la enfermedad se puede resolver y están en desarrollo medicamentos que pretenden o prometen disolver la cicatriz en un paciente cirrótico. Esta es la historia natural de un padecimiento muy, muy crónico. Y lo primero que tenemos que hacer es regresar a una condición previa e idealmente a la resolución de la fibrosis. Todo esto está definido en tres esferas: la anatomía macroscópica, el fenotipo, la microscópica, que es la célula estelar, en ese aspecto que se ve en la diapositiva, y el fenotipo molecular. Todo está en orden, hay homeostasia metabólica, hay homeostasia de la matriz extracelular, hay un control adecuado de la regulación sanguínea y el metabolismo de los retinoides. Pero ocurre una circunstancia que provoca un daño y tenemos entonces un desorden donde se activa, se desordena el metabolismo y empieza una serie de cambios que se definen en la diapositiva como cambios clásicos y que son esencialmente pérdida de retinoides, etcétera, etcétera, etcétera. Para que esto regrese a su condición natural, esta célula estelar tiene que envejecer y morir, la senescencia, o inactivarse, o desaparecer por un proceso de apoptosis. Y esto es lo que se está buscando muy vigorosamente en la investigación básica. ¿Cómo es que empieza el proceso? Esta es una diapositiva que señala que todo el proceso comienza cuando la célula hepática es destruida y esta lesión provoca entonces un proceso que amplificado en la parte derecha se ve como la célula inactiva que se veía acá en la diapositiva, la célula dormida estelar, empieza a interactuar con una serie de factores que hacen que esta célula se transforme en una célula activa. Y esta célula activa, en la parte derecha, ustedes pueden ver que participa el factor de crecimiento transformante beta, los receptores de lipopolisacáridos, que inhiben la actividad de las metaloproteinasas, que la propia célula se duplique y se activa a sí mismo, es decir, prolifera, y que participa el sistema inmune, del cual hablaré un poco más adelante. Todo este desorden, para que tenga que apagarse, tiene que haber entonces la remoción del fenómeno inflamatorio que lo provocó, que venga la reparación de la célula hepática y que empiece un proceso de degradación de la matriz a nivel del hígado. Pero no nada más es el hígado. Esta diapositiva muestra precisamente otros elementos que se llaman factores extrahepáticos. Y aquí tienen ustedes el intestino. Un microbioma fibrogénico. Lo están entendiendo los que escriben al respecto. ¿Y en qué enfermedades es más importante? En las enfermedades colestáticas, probablemente la colangitis esclerosante primaria y sobre todo en el hígado graso no alcohólico. Este intestino poroso, como dice la diapositiva, que permite que ciertos patrones moleculares asociados a bacterias inicien un proceso profibrótico. Antifibrótico, algunas cosas que tienen que ver con los ácidos biliares que se han llevado al punto del desarrollo farmacológico. Hoy ustedes pueden ir en Estados Unidos y comprar un producto que anda en el rango más o menos de $4,000 a $4,500 por mes, que se llama ácido obeticólico. Y lo que hace el ácido obeticólico es modular en cierta forma
la microbiota intestinal. Participa el tejido adiposo, promoviendo la cicatrización. Las hormonas del tejido adiposo, la leptina que define la saciedad, que ahorita seguramente la tenemos medio bajona porque ya es hora de comer. Alteraciones vasculares, el flujo sanguíneo tiene un efecto nocivo, genera un fenómeno oxidativo, y las enfermedades tradicionales que ocluyen el flujo sanguíneo, la insuficiencia cardíaca. Y el músculo, que ha sido reconocido en el pasado reciente como clave en el control de la resistencia a la insulina y en el control del metabolismo endógeno. ¿En dónde radica el conocimiento? Pues este señor que ven en la diapositiva empezó lo que hoy conocemos como la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas. Este médico de ascendencia judía que pudo sobrevivir saliendo, ahora sí, por poco margen salió de Viena, y estableció un concepto o un conocimiento que hoy permea. Las respuestas del sistema inmune desencadenan una respuesta cicatrizal. Y la pregunta que él se hacía es, ¿hay diferentes mecanismos para explicar la fisiopatología de una enfermedad común que llamamos cirrosis? Pues miren, hay una vía común. No importa cuál sea el agente causal, participa todo esto en la activación, en la proliferación de las células estelares, en la angiogénesis, en la sobrevivencia prolongada de las células estelares una vez activas. Pero sí hay vías específicas que tienen que ver con la causa concreta, sea el virus B, por ejemplo, sea el virus de la hepatitis C, la enfermedad por alcohol, en donde las células inmunes tienen un papel clave, y ahora el hígado graso no alcohólico. Todo en conjunto define la condición que vemos como una cirrosis hepática. El hígado graso es un fenómeno aparte. Esta diapositiva señala lo que todos entendemos como la acumulación anormal de grasa en el hepatocito, que desencadena una respuesta inflamatoria por sí mismo que convoca células y citocinas proinflamatorias. Citocinas como el factor de necrosis tumoral, células como las células de Kupffer, y todo esto de alguna manera influye en la activación de la célula estelar hepática, que se transforma entonces en una productora franca de cicatrización. Detrás de esto, parece ser que el elemento más importante es todo lo que ven en la diapositiva, la lipotoxicidad por sí misma, pero sobre todo la resistencia a la insulina, de la cual hablaré un poco más adelante porque parece ser clave en este proceso. En este desorden de hígado graso, la insulina induce proliferación de célula estelar, hace que se genere un factor de crecimiento de tejido colágeno, se altera la glicosilación y promueve la fibrogénesis e induce resistencia a la insulina que acelera aún más la fibrogénesis. Y todo esto es lo que ocurre en el hígado graso. Y en esta diapositiva se ilustra cómo la comida, que a mi parecer mucho tendrá que ver en entender o el por qué tenemos esta epidemia de diabesidad, altera la microbiota y permite que ciertas bacterias generen un proceso inflamatorio a través de receptores específicos que inducen la activación de la célula estelar hepática. Si lo vemos de esa manera, resulta evidente que es bien complicado pensar que tenemos en el corto plazo alguna herramienta para detener el proceso en el hígado graso no alcohólico. La célula estelar hepática es clave en la resolución de la fibrosis y hay evidencia de ello. Afortunadamente, los medicamentos antivirales han podido demostrar que la lesión, una vez establecida, puede desaparecer. Hay 3 mecanismos fundamentales para que ocurra esto. La célula estelar tiene que morir, tiene que envejecer o tiene que cambiar su estatus de activo a inactivo. Y entonces los mecanismos por los cuales podríamos pensar en algún futuro que la cirrosis sea una enfermedad curable se ven en esta primera diapositiva, y este recuadro me parece que es el clave. Quiten la causa, detengan la replicación del virus de la hepatitis B, eliminen el virus de la hepatitis C, modifiquen el metabolismo endógeno con un propósito de detener la clave que se llama resistencia a la insulina, o traten la enfermedad
que explica el origen, en el caso de la enfermedad colestática o las enfermedades inmunes, el exceso de hierro o la abstinencia al alcohol. Creo que esta parte de la diapositiva es la fundamental. En otras palabras, yo les dejaría el mensaje: estudien la etiología, no es ocioso. No etiqueten al paciente como un cirrótico nada más, porque quitando la causa abren una posibilidad. Que están en investigación blancos específicos que hacen que la célula inactiva, que la célula estelar hepática activa se haga inactiva, ese es un área de investigación. Que también están tratando de inhibir la fibrogénesis. Ahora nos están ofreciendo un producto que pretende trabajar sobre el factor transformante beta, que puede degradar la cicatrización del paciente cirrótico. Me parece una muy buena idea si y solo si corregimos la causa fundamental. Y lo que en la parte derecha se está buscando es promover la resolución de la fibrosis. Vamos a ver la respuesta a la pregunta fundamental de la charla. ¿Es reversible la cirrosis? Y entender entonces las células inmunes que están involucradas, solo en rojo son las que se pueden manipular. Los macrófagos, las células NK, que se encuentran representadas. Las demás no se han podido modificar hasta el pasado reciente. Esta es una nota del libro de Robbins, que fue mi texto hace algunos ayeres, y dice puntualmente la edición del próximo año: regresión de fibrosis, incluso la desaparición de la cirrosis ya establecida, sí y solo si hay remisión o cura de la enfermedad. Las cicatrices se hacen delgadas, se compactan, se comienzan a fragmentar, los septos fibrosos se rompen, los nódulos se hacen grandes, todos los hígados, y esto yo no había puesto la atención, todos los hígados cirróticos tienen elementos de progresión y elementos de regresión. Y entonces el balance es lo que define eso, y aquí en el fondo ustedes pueden ver la imagen del hígado cirrótico con gruesas bandas de tejido colágeno, y en el recuadro derecho la imagen de un hígado que tiende a resolverse. ¿Es posible? Sí, la respuesta es sí. Aquí está la evidencia. En un trabajo seguido a 5 años, firmado en el año 13, ustedes pueden ver qué pasó con pacientes con hepatitis B crónica que recibieron este medicamento, que empezaron con este score de Isaac, el score de Nodel, con un valor de cicatrización prácticamente alto, todo esto, y que al paso de 5 años la proporción de pacientes con biopsias pareadas tenían menos cicatrización. En el lado derecho ustedes pueden ver la proporción de pacientes con actividad, cómo mejoran. Aquí ustedes tienen la actividad en fibrosis y la resolución de la fibrosis. Esto es evidencia en relación a hepatitis de tipo B. En hepatitis B también se ha utilizado otra droga que en México tenemos tiempo de estar empleando, que es el entecavir. Y la misma historia. Vean ustedes la imagen de las biopsias basales en el seguimiento, y al término de más de 5 años, que es el otro concepto que tenemos que llevarnos, para que esto ocurra se requiere mucho tiempo, mucho tiempo. En hepatitis C, en estudios morfométricos, ustedes ven el estado basal y después de un seguimiento del mismo paciente, y en esta serie pequeña pero que tiene el valor de hacer estudios de morfometría e inmunohistoquímica, se ve cómo el paciente o la proporción de tejido fibroso desaparece. Visto en otra gráfica, este era el comportamiento de toda esta serie de pacientes que luego mejoraron después del tratamiento, y vean cómo pretratamiento, este es el área de tejido cicatrizal, y cómo empezaron a mejorar proporcionalmente todos los pacientes. ¿Qué están haciendo para modular la activación de la célula estelar? La pioglitazona, que hemos oído de ella, les voy a platicar del obeticólico, del elafibranor, pero hay cosas bien interesantes. Nanopartículas acopladas a vitamina A, que tienen un RNA que le llaman RNA de interferencia en contra de una citosina específica. ¿Qué es esto? Aquí está la nanopartícula, tiene un RNA de interferencia, tiene un receptor específico. Recuerden que la célula estelar hepática
está ávida de vitamina A, tiene un receptor específico, es una bala mágica para la célula estelar. La recibe y el proceso hace que la célula estelar deje de producir esta proteína de choque 47 y aumenta la degradación de la matriz extracelular. Es un fase 2 que están corriendo en Estados Unidos. Para modular la activación de la célula estelar hepática, habría que trabajar en los receptores nucleares farsenoide y el PPAR gamma y delta, o bien lo que una investigadora muy connotada en esta área del conocimiento está trabajando, una señalización primitiva en este receptor concreto. Pero veamos la realidad. Existe hoy un producto que se llama ácido beticólico. Lo que hace el ácido beticólico es trabajar sobre el receptor farsenoide, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la inflamación, la fibrosis y la acumulación de lípidos y vale $4,500 un mes de tratamiento. Y estos son los resultados firmados en Lancet. Vean ustedes, la respuesta bioquímica expresada como alanina aminotransferasa es un estudio paralelo doble ciego, placebo y el ácido beticólico. En la derecha está la fosfatasa alcalina, pequeño defecto del producto, nada barato, aumenta la fosfatasa alcalina con respecto al placebo y genera prurito como efecto secundario. En la parte izquierda baja ven ustedes la acción de la droga sobre la gamma-glutamil transpeptidasa que disminuye proporcionalmente alrededor de un 40%. Y hay una reducción interesante de peso significativa en el grupo que recibe el ácido beticólico. Visto en proporción, ¿cuántos de estos pacientes mejoraron? El 45% de los que lo recibieron después de 1 año y medio mejoraron su histología con relación a un 21% de los que recibieron placebo. La ganancia terapéutica fue de solamente 1.9. Habrá que estimar el tamaño de muestra o cuántos hay que tratar para resolver un caso. Este producto se acompañó, como mencionaba, de prurito en un 23% de los que recibieron la droga activa, comparado con 6% en el grupo placebo. Eso es lo que hay para prescripción. ¿Qué más viene? El afibranor. Los cardiólogos lo han estudiado mucho, es un agonista de los receptores PPAR alfa y delta, aumenta la función contráctil y están buscando la manera de revertir la insuficiencia cardíaca congestiva, aumenta la capacidad del músculo estriado, previene la obesidad, disminuye el depósito de colesterol porque aumenta la lipoproteína de alta densidad, disminuye la captación de la glucosa, activa una vía metabólica alterna que leímos en primer año, que es la vía de la pentosa, y tiene un efecto antiinflamatorio. Todo esto es lo que se sabe del afibranor. Y aquí están los resultados firmados en la revista de gastroenterología. Efectos favorables. Fue un estudio prospectivo comparado contra un placebo y un grupo recibe una dosis baja del afibranor, que es de 80 miligramos en este tono de la barra, y este otro es de 120 miligramos. Mejoró la tolerancia a la glucosa, mejoró la concentración de insulina, mejoró la resistencia medido por JOMA, disminuyó la concentración de ácidos grasos libres, disminuyó la concentración de fructuosa, el péptido C, que es un parámetro indirecto de la insulina. Todo suena muy bien en pacientes diabéticos. ¿Y qué le pasó al hígado? Mejoró el score de esteatosis comparado en dosis. Esta es la dosis de 120, mejoró la proporción de esteatosis, de abalonamiento, de inflamación, pero tuvo un efecto muy pequeño sobre la fibrosis. De hecho, los autores tuvieron que reconocer que la diferencia fue pequeña, 12% del placebo mejoró contra 19% del que recibió el producto activo. Este es el que prometen traer el próximo año a México para que empecemos a prescribir en el tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Los parámetros no invasivos sugieren que hay menor fibrosis por fibrotest, menor esteatosis por esteatotest y menor score de actividad necroinflamatoria por hígado graso. Eso es lo que viene para el hígado graso. Déjenme concluir entonces de la siguiente manera.
La célula clave del proceso cicatrizal es la célula estelar, es la que se transforma en miofibroblasto y es el que desarrolla la producción de la matriz extracelular. Se conocen, como ustedes vieron, muchísimas cosas de las vías inflamatorias y fibrogénicas, y hay estudios recientes que nos convencen que la fibrosis hepática sí es reversible, que hay que cambiar el estado de la célula de activo a un estado de reposo, y cuando el agente causal es removido, esto va a permitir la involución de la cirrosis. Muchas gracias.